Muy buena gente, el día de hoy les resumen de la batalla por el trono del príncipe aburrido más fuerte. Y ahora sí, sin más que hacer, ahora sí, comencemos con el resumen. En el reino de Atlasia, la capital imperial de Vil, en el gremio de aventureros, alguien estaba entrando y trayendo consigo un cuerno de minotauro, el cual pertenecía a una bestia de clase triple a lo que la recepcionista le daba las gracias y así dándole su recompensa. Este aventurero era Silver. Silver era uno de los 5 aventureros de clase S de la capital, algo de lo que estaban orgullosos, y antes de retirarse, invitaba una ronda de bebidas para todos, y así pidiendo que la avisen si había misiones de alta dificultad, a lo que la recepcionista acepta. Al ser un aventurero que solo acepta misiones de alta dificultad, le tenían preferencia, pero a los aventureros de clase A esta idea no les gustaba, por lo que era necesario hacer pequeños gestos para tranquilizarlos. Después de todo, no era alguien que pueda hacer lo que se dé la gana. El hecho de que el príncipe sea un aventurero y esto sea revelado sería un asunto problemático. El séptimo príncipe del imperio de Altacia, Arnold Lake Alder, mientras que alguien se acerca por detrás sigilosamente y le da la razón. Era Sebastián, su mayordomo, quien tenía el hábito de entrar sin hacer ruido. Arnold tenía un hermano gemelo, alguien valeroso, inteligente, etc. Un genio que podía hacer lo que sea a la perfección y siempre era alabado. Tenía un sinfín de chicas detrás, lo que empezaba a molestarlo. Por otra parte, Arnold era un príncipe sin ambiciones, sin habilidad ni voluntad. De pequeño le encantaba jugar y sus tutores con él se habían rendido. Y antes de que se dé cuenta, por la capital y luego por el imperio, sabían a un hombre que carecía de todas las virtudes, el príncipe aburrido. Incluso en el castillo, a pesar de ser un príncipe, hay quienes lo miran por encima del hombro, pero ya no le importaba. Él había aceptado ese trato y no tenía sentido que le recordaran ser un príncipe. Pero para Sebas, la situación lo amerita. El general Dominic había muerto. Un prestigioso general de la Guardia Imperial que se ganó el puesto de consejero después de retirarse. Aunque tuviera una enfermedad, esta no estaba tan avanzada como para acabar con él, por lo que solo había 3 sospechosos, pero los detalles aún eran desconocidos. El general era alguien que se podía ganar enemigos fácilmente, pero no tenía miedo de la batalla por el trono, que quitaba a los príncipes y princesas por igual. Pero había uno con el cual se había hecho amigo, y los que buscaban el trono lo vieron como una amenaza. Su muerte probablemente fue cubierta por su enfermedad, pero el daño al príncipe aliado ya estaba hecho. Este príncipe era Leonard Lake Alder, o Leo abreviando, el hermano gemelo de Arnold. Le había conseguido un buen aliado, pero con su muerte se vio como si estuviera tratando de ganar poder y había sido marcado como objetivo. Antes de la muerte del príncipe heredero ya había una batalla por el trono entre todos los hijos del emperador. Actualmente el poder se estaba concentrando en 3 personas: el segundo príncipe, la segunda princesa y el tercer príncipe. Leonard, al ganarse el general sin querer, se había posicionado como el cuarto al mando. Los otros sucesores tenían 2 opciones: podían aliarse y mantenerse neutral, o convertirse en enemigos y buscar el trono. Una vez escoja el siguiente al poder, lo matarán o lo mandarán al exilio. El castigo incluía para toda la familia, sin más opción que convertir a Leo en emperador. A lo que Sebas piensa que Arnold debía ser el emperador, pero es negado rápidamente. Después de todo, era alguien que empujaba todas las cosas aburridas hacia su hermano. Él quería vivir una vida sin preocupaciones como un aventurero, pero ya no tenía opción. Y ahora parece que tendría que tomar las bambalinas por su hermano. Ya en la capital imperial, la ciudad sagrada de Biel, mientras Arnold pasaba, había varios nobles que lo miraban por encima del hombro, comparándolo con su hermano. Se burlaban bajando la cabeza. Entre toda la familia real, era el único que era tratado como tal. Los nobles, así como los ministros, lo veían con el desprecio más profundo. Pero gracias a eso, podía hacer lo que le plazca. Mientras a nadie importe lo que haga, podía seguir haciendo lo que quiera como Silver.
algo que con la imagen de un príncipe no podía ser. Así, entrando en una habitación en la cual estaba su hermano Leo, quien estaba preocupado por la muerte del general y por su personalidad, no podía pelear contra su familia. Leo no estaba interesado en la batalla por el trono, pero si uno de los otros tres asciende, no sería un futuro agradable. O si Leo y Arnold junto con su madre escapaban, vendían a por ellos y les sería difícil escapar. Y ahora que Leo había sido reconocido como enemigo, no tenía más opción que unirse a la batalla por el trono. Si hubiera sido él solo, se habría retirado, pero siempre buscaba ayudar a los demás. Leo era demasiado amable para ser emperador y tendría que ayudarle en todo lo que pueda. Debía conseguir aliados y poder, y así sus hermanos no podían hacerle nada. En esta batalla el poder era decisivo. Los otros tenían un gran poder y recursos, y por ahora Leo no tenía nada. Arnold haría todo lo posible para reunir aliados, pero los más fuertes ya estaban en otro lado. Aunque Leo pensaba que Arnold sería un mejor emperador, pero eso no era posible. Eso se cruzaba con su plan de conseguir una esposa y vivir una vida feliz. Y para que eso suceda, Leo debía convertirse en emperador. Pero Leo estaba temblando de miedo. Incluso para él, los tres en cabeza eran unos monstruos. En términos de habilidad, el bienestar de la nación estaba asegurado. No importaba qué tan poderoso sea, nadie era invencible y solo debía encontrar una oportunidad. Y así, su lucha por el trono había comenzado. Más adelante, Silver había ido a visitar al duque Kleiner, pero su entrada había sido negada por el portero. Pensaba que era sospechoso, aunque el Silver hacía todo posible para justificarse, pero no lo dejaban entrar. Minutos antes, Arnold estaba discutiendo con Sebas sobre la posibilidad de revelar su identidad como Silver, pero no habría méritos en hacerlo. Además, su bisabuelo, quien había enloquecido por el uso de la magia antigua, convirtiéndose en un tabú dentro de la familia real. Y además, Sebas era el único que conocía su identidad como Silver. El uso de la magia antigua estaba prohibida y no sería bueno para Leo, quien apuntaba por el trono, que su hermano gemelo haga uso de esta. Sin embargo, Silver tenía un gran historial como aventurero, pero aún era muy pronto para revelar su identidad. Esta sería su carta de triunfo. Mientras que Leo apuntaba al trono, sería conveniente que actuara como el príncipe aburrido. El poder que Leo tenía actualmente era demasiado débil. El único ducado que no estaba involucrado en la batalla en este momento era el duque Kleiner. Una casa ducal que hacía referencia a una casa que era pariente de la familia real o tenía parientes consanguíneos, y la guerra por el trono era importante para ellos. Si estos ayudaban al futuro emperador obtendrían ganancias, y si no estaban participando era porque algo les preocupaba. El ducado Kleiner estaba bajo ataque de monstruos. Los aventureros enviados no habían dado solución, y eso era porque los aventureros del área no eran de alto nivel, por lo que Arnold planeaba ir a ayudarles. Planeaba conectar a Silver con Leo diciendo que lo había solicitado y no tendrían que explicarlo más tarde. Pero el mover un aventurero de rango SS y que éste abandone la capital, sin duda traería atención hacia el príncipe Leonard, y su conexión con el príncipe quedaría expuesto. Pero no importaba si los demás pensaban que tenía una conexión con Silver, así no actuarían negligentemente, y todo esto estaba bien siempre y cuando no se llegue a revelar su identidad. Su plan consistía en usar magia de teletransportación para llegar, por lo que todo el imperio era casi como su jardín. No podía usarlo demasiado, ya que este consumía mucho maná. Y así, llegamos de vuelta al ducado. Silver no esperaba que fuera detenido por un guardia, mientras que le explicaba que había sido mandado por el príncipe Leonard, y ya que no le dejaban entrar, la dignidad del príncipe y de Silver había sido mancillada. Pero el guardia no parecía darle mucha importancia. Al parecer, la familia Kleiner estaba corta de personal debido a los monstruos. Para poder contratar los servicios de un aventurero de rango SS, se necesitaban 10 monedas arcoíris. El valor de las monedas aumentaba por 10 al anterior, comenzando de cobre, cobre rojo, plata, plata blanca, oro y platino, el rango más alto. El guardia, que le había echado sin siquiera confirmar su identidad, era el principal culpable, pero ya que él era un vasallo del duque, también tenía la culpa, lo que hacía sentirse mal hacia el duque.
pero haría que entre un poco de pánico. Pero entonces ve a alguien que lo miraba desde la ventana. Era una chica, y a juzgar por su apariencia, no era una sirvienta. Era la hija del duque. Sebas había comentado a Arnold sobre ella. La hija del duque Kleiner, conocía por ser una belleza sin igual, y debían ser cuidadosos para no quedarse perdidos con su mirada. Ciertamente, Sebas tenía razón, pero esto no tenía nada que ver con la situación actual. Regresando con Sebas, Arnold había regresado, y con esto el duque Kleiner no tenía más opción que ir a llorar y luego suplicar a Leo, así arrastrándolo hacia la batalla por el trono. 5 días habían pasado. Arnold había llegado a la mansión del duque, Elmer von Kleiner, el duque Kleiner, que les daba la bienvenida. El duque, desde que heredó su cargo a una edad temprana, había gobernado el territorio durante una década, y este era querido por su gente, además de ser un miembro de confianza del actual emperador. Mientras que estaban en la sala, Arnold no sabía ir con rodeos, yendo directo al propósito de su visita. Arnold estaba ahí para hablar sobre una conversación, a lo cual el duque estaba confundido. Arnold le explicaba que su hermano no quería, pero estaban en medio de una guerra, y por eso había venido a recordarle que se sentía alguna gratitud hacia Leo, entonces que le apoyara. Pero el duque aún estaba confundido, aunque Arnold continuaba con su historia diciéndole que no trate de fingir que no lo sabe. Un duque que sabía ganar la confianza de la gente y del emperador. Y el Leo, quien entiende eso, se esforzó en ayudarle, pero el duque había rechazado su ayuda, y este aún estaba confundido. Después de todo, su ducado no había recibido ayuda, a lo que Arnold se enoja, pero es interrumpido por Sebas diciéndole que tal vez el duque no sabía nada. Su plan estaba saliendo bien hasta que el nombre de Silver era revelado. El duque había cambiado su expresión por una de asombro, a lo que Arnold continuó explicando. Leo había escuchado las preocupaciones del duque y había hecho una solicitud a Silver para que le ayudara, a lo cual fue respondido inmediatamente. Un usuario de magia ancestral y también con la magia perdida de teletransportación, y no había manera que no haya llegado. Y aunque no parecía creerle, Sebas vuelve a interferir. El duque tal vez no estaba mintiendo y tal vez algo había ocurrido. Así, dándole tiempo para que pueda investigar, a lo que Arnold accede. Y si ese era el problema, entonces el problema estaba de su lado y ya no se enviarían más aventureros a su territorio. A lo cual el duque sale a investigar. El plan de Arnold estaba saliendo bien. Un plan un poco malvado, pero ellos fueron los que echaron a Silver y simplemente estaba profundizando la herida. El problema recaba en Silver, un aventurero de rango SS. Si su cara era más sellada, ningún otro aventurero vendría aquí de nuevo. Pero Sebas entiende la situación. Estaba aprovechando la oportunidad para enfatizar la grandeza de su hermano. Al comportarse de manera arrogante, Leo era demasiado amable, un pez que sobrevive en aguas limpias, por lo que necesitaba que alguien la contamine por él. Y Arnold iba a hacer ese papel, y no le importaba sus pérdidas. Simplemente lo único que necesitaba era elevar la reputación de Leo, y no le importaba si eso significaba su propia caída. Y al parecer, el duque estaba volviendo a recopilar toda la información, esperando ver cómo termina todo esto. El duque se estaba disculpando, fue su hijo quien había echado a Silver sin confirmar su identidad, pero su excusa, que le habían dicho que ningún hombre se acercara a Fine, a lo que es callado por su parte y regañado. Después de todo, no le dijo nada sobre un aventurero de rango SS. Él podía haber verificado su identidad, pero cuando se iba a dar su respuesta, su mirada parecía que estaba pensando en mentir o no. Pero Arnold estaba cansando. Podía regañar a su hijo después. Después de todo, la culpa también era de él. Tenía que encontrar una forma de compensar el haber echado a Silver. La cara de Silver había sido mancillada y probablemente no vuelva a cooperar con ellos. El duque estaba dispuesto a dar su cabeza en forma de compensación, pero Arnold no quería eso, y tampoco le de su hijo. Pero de pronto alguien dice que se ofrece a ella misma. Una chica había entrado, la mirada del duque y su hijo habían cambiado, y esta entraba diciendo que les perdone. Arnold se había perdido en su mirada, había quedado pasmado por la belleza de la señorita. Mientras que sus ojos se cruzaban, el duque y su hijo estaban preocupados. Hace 2 años, el emperador había mandado a crear un adorno para el cabello con forma de ave de color azul. El emperador había quedado cautivado por su belleza, que mandó a reunir a todas las bellezas del país en la capital.
declarando que la más bella sería digna de usarlo. La hija del duque Kleiner, Fine von Kleiner, con 14 años, había sido elegida como belleza absoluta y también se convirtió en el centro de admiración de todos los hombres del reino. Volviendo al presente, esta se estaba disculpando por su padre y su hermano, diciendo que ella vio a Silver cuando vino a visitarlos, y si ellos habían cometido una gran ofensa, entonces ella también debería recibir el castigo. De un momento a otro, Arnold pasó a ser el villano. Su plan no estaba saliendo como lo esperaba. Simplemente quería llegar a una batalla psicológica con el duque, aunque Sebas interviene para que le dé otra oportunidad. Pero entonces, ¿qué pasaría con Silver? Él tal vez podía entender si se disculpaban sinceramente, pero incluso si Silver resolvía el problema del territorio, el daño a Silver ya estaba hecho. Podían consultarlo con el príncipe Luna, pero esto era inútil. Simplemente los perdonaría. Y esa era la razón por la que la gente se reunía a su alrededor. La gente hablaba del príncipe Leonard y nada de Arnold. Aunque sea su hermano, no sería bueno si arruinaba su relación con el duque a sus espaldas. A lo que Arnold, sin más que decir, acepta. Así, ordenando que envíen hombres a buscar a Silver e irá a hablar con él una vez que lo encuentren. Habían llegado a un acuerdo. Todo lo que quedaba era resolver el problema y que el duque se convierta en su aliado. Y este sería el primer paso para Leo para hacer su debut en la batalla por el trono. No importaba si el duque pensaba en Arnold como un don nadie. Después de todo, era Leo quien estaba en la batalla y no él. Pero sus pensamientos es interrumpido por Fine, que le pedía acompañarlo, aunque Arnold, ante esta petición, se había quedado un poco confundido. Después de un tiempo, Arnold y Fine estaban en otro lado, y aunque le parecía inesperado, Silver aún se encontraba en el ducado, quien ya sabía que lo iban a buscar, pero no esperaba que el príncipe aburrido apareciera. Esto no era más y nada menos que el plan de Arnold, una magia de ilusión, manipulando los recuerdos del dueño de la posada y hacer parecer que Sebas lo había encontrado. Y la razón de esto fue que Fine, quien insistió tanto en venir con él, por lo que tuvo que jugar a dos roles. Su máscara era una herramienta mágica, podía alterar su olor, voz e incluso la impresión de él. Incluso si estaban juntos, no se sabrían si eran la misma persona. Continuando con el problema, Fine saludaba a Silver y a la vez recordando la vez que vino a disculparse en nombre de su familia. Pero Silver no podía aceptar esto. Después de todo, su nombre ya había sido mancillado. Era raro que una tierra que era constantemente atacada por monstruos fuera echada a aventureros. Y si le preocupaba a la gente, deberían estar dispuestos a aceptar cualquier ayuda. El hecho de que lo voten sin confirmar su identidad mostraba su negligencia del duque. Ahora era el momento de hacer la jugada de Arnold. Su plan consistía en persuadir a un Silver despechado y que Fine fuera con las noticias del duque, haciendo que éste se ponga del lado del Leo. Continuando con su plan, Arnold trataba de convencer a Silver para continuar con la solicitud, pero Silver le preguntaba si había logrado atraer al duque como aliado. Pero Arnold no tenía respuesta. Silver quería que la alianza esté asegurada, y una de las razones por las que dejó la capital era para poder realizar la solicitud. Después de todo, tenía motivos para que Leo se vuelva emperador, pues era su hermano. Pero ya que lo habían echado una vez, Silver no podía confiar en la reputación del duque, a menos que le preparen un juramento escrito. Aunque Fay trataba de defenderlo, la confianza ya se había partido. Arnold trataba de que Silver se pudiera comprometer un poco y así prometerle que conseguiría la alianza. Sin embargo, Silver no podía confiar en él debido a su título, el príncipe aburrido. Sin más opción, Arnold agacha su cabeza ante Silver, rogándole, lo que deja sorprendida a Fine. Para Arnold, alguien sin orgullo, no le era difícil inclinar su cabeza, a más de ser una ilusión de sí mismo, lo cual no le afectaría. Aunque no se puede confiar en él, Leo seguía siendo su hermano, pidiéndole que pueda recitar la solicitud, a lo que Silver acepta. Después de todo, era un aventurero y no podía dejar que los monstruos deambulen por ahí, esperando que la familia del duque no olvide su cooperación, a lo que Fine agradece. Ya volviendo al carruaje, Arnold estaba cansado por su actuación y no lo volvería a hacer nunca más, mientras que Fine le estaba agradeciendo por lograr persuadir a Silver e incluso había inclinado su cabeza. Al parecer, había sucedido un gran malentendido. Al parecer, Fine y Leo eran parecidos. Siempre veían el lado positivo de todo. Algo que tenía que ser corregido, diciéndole que había inclinado su cabeza por su propio bien y no por la razón que cree.
a lo que Fine responde que le deje continuar. Había malinterpretado a su Alteza. Una persona aterradora había inclinado su cabeza por su propio bien y no por el bien de la gente o de su familia. Y con una sonrisa que cautivaría a cualquiera le pregunta si perdonaría este malentendido. Esa sonrisa, esa mirada, había hecho recordar a Arnold la vez que su madre le llevó a ver una lluvia de meteoritos, una ocasión que ocurre una vez cada década. En ese momento, él sintió felicidad y alegría. Esa misma sensación había brotado de él otra vez. Así, Arnold apartaba la mirada ante Fine, pensando que un malentendido como este no era malo de vez en cuando.